Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2. Ya comenzamos la semana del capítulo 2, la semana pasada. Ahora vamos a continuar y Dios mediante avanzar a cierta parte del capítulo 2 con la ayuda de Dios. Ya vamos a pasar a una nueva sección. Ya hemos pasado por dos secciones de la carta. La primera fue la salvación que tenemos y que esperamos. Pedro trató de motivar a la gente en momentos de sufrimiento, de dolor, a que se mantengan en su fe. Y lo primero que hizo fue llevarles, sacarles de sus problemas, sus circunstancias difíciles, llevarles a que se enfoquen en lo que está por venir, pensar en las cosas espirituales, pensar en las cosas de arriba, y que debe ser una gran motivación a permanecer y seguir en el camino de Dios, una gran razón de ánimo, ¿no? Pero también Pedro reconoció que estamos en diversas pruebas, pero que también duran por un corto tiempo, comparando con toda la herencia incorruptible que nos espera. Después Pedro nos hizo un llamado, que a pesar de que estamos sufriendo, y sabiendo que Jesús viene pronto y que esperamos esa salvación que se complete en el tiempo postrero, mientras estemos acá, debemos mantenernos con el llamado que hemos tenido. El estar sufriendo, el tener necesidad, no es un motivo, no es un pretexto para pecar. Mucho menos decir, pues Jesús me salvó y me voy al cielo, entonces peco y peco. No, al contrario. La gran salvación que tenemos nos debe motivar a crecer en santificación. La semana pasada terminamos de ver el llamado que tenemos a la santificación. Vimos el llamado, la motivación que tenemos, que fue Jesús que murió por nosotros, la manera práctica como lo demostramos en el amor de entre hermanos, y nos dio la herramienta, cómo podemos crecer y crecer día a día más, que es su palabra. Y qué bueno que sean acá para seguir creciendo en santificación, para seguir creciendo en santidad, buscando su palabra. Ahora entramos a un nuevo tema. A un nuevo tema un poco difícil de entender, casi imposible. No entendemos, realmente no entendemos completamente. No lo creemos, lo enseñamos, lo sabemos, creemos lo que dice su palabra. Ya Víctor hace unas semanas enseñó eso, un domingo en Efesios. El tema se llama el tema de la elección de Dios, que Dios elige a algunos para salvación. Es un tema difícil, ¿no? Porque uno se pregunta, entonces yo elijo, él me elige, Dios es injusto porque elige a algunos y a otros no elige. Y surgen muchas preguntas en cuanto al tema de elección. Y primero decirles que el tema es claro. Como dijo Víctor hace unos domingos, ahí está. La Biblia no solo en un pedazo, sino en muchos pedazos de la Biblia, en Pablo, en Pedro, como vamos a ver hoy día, habla de la elección, de que somos elegidos por Dios. Vamos a, por ejemplo, citar Efesios 1, 4, 5, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que él nos escogió antes de que el mundo sea fundado, antes de Adán y Eva, antes que entre el pecado, antes de que nazcas, hermanos. Él ya, en su conocimiento total y grandioso, eterno de nuestro Dios, ella nos eligió. ¿Cómo funciona esto? Realmente, en mi entendimiento humano, no sé. Por eso acá surge la pregunta, ¿no? Porque, como le digo, así como estos versículos, hay muchos versículos. Encontré una definición en un libro de doctrina bíblica de elección, que es esta. Elección es el acto de Dios, no depende de mí, porque yo ni nacía. Es el acto de Dios antes de la creación, en que Él escoge a algunas personas para salvarlas. No a cuenta de ningún mérito previsto en ellas. No es que te vio que eras bueno, no es que vio que tú ibas a creer y por eso te eligió, no es que te iba a usar grandemente porque eres especial, no. No hay nada en ti para el cual Dios te eligió. Simplemente por el puro amor de su gloria, de su voluntad, Él te eligió. A su soberanía. Soberanía habla de que Él decide. Él decide qué hacer, cuándo hacerlo. Entonces, Él te eligió. ¿Por qué? Exactamente no lo sé, pues simplemente te eligió. Y ese tema de elección nos debe motivar
aún más en el tiempo de sufrimiento por diferentes formas, por diferentes razones, que vamos a ir viendo poco a poco, hermanos. Entonces sale la pregunta, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo me explicas esto? ¿Soy elegido? ¿Cómo sé si yo soy elegido? ¿Cómo sé si realmente Dios me eligió? De repente no me eligió, mejor vivo en el mundo, mejor soy pecador. Es un tema que ha traído controversia, tal vez ha sido tropiezo para algunos, y, y no debe ser así porque es un tema bíblico que nos debe animar. Y vamos a enseñar lo que dice la Biblia. Pero si soy sincero, hermanos, es difícil de enseñarlo, es difícil no entenderlo, lo creemos. Simplemente lo creemos y nos motiva a hacer muchas cosas. Al contrario que la gente piensa, ah, ya pues Dios me eligió, entonces hago lo que me da en gana y peco y doy rienda suelta a mis pasiones, porque Dios me eligió. Y si yo no puedo hacer nada, porque él de repente ya no me eligió, entonces mejor vivo mi vida normal, porque de repente no me eligió. Y la gente trata de enclausar a Dios, encerrar a Dios en un pensamiento humano. Y no entendemos o no nos damos cuenta que la doctrina de Dios, la verdad de Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos que realmente no podemos entender. En Romanos 1:13-36 dice esto: oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, los pensamientos de Dios son tan profundos que no se pueden entender, que no podemos estudiar la profundidad. No, hermanos. No podemos entenderlo. Entonces, a la pregunta es, ¿cómo podemos entender esta enseñanza de elección? Yo les digo así directamente, no se puede, hermanos. A veces algunos preferiríamos evitar estos temas porque puede causar, como le dije, tropiezo o confusiones, a veces tal vez desánimos. Pero cuando uno enseña la Biblia, como enseñamos en nuestra iglesia, de esta forma, de una forma ordenada, libro por libro, versículo por versículo, palabra por palabra, tenemos que enseñar este tema que es difícil, pero que cuando se enseña con el balance correcto, debe ser de mucho ánimo, sobre todo para el contexto de las personas que está escribiendo Pedro. Recuerden, estaban sufriendo, estaban padeciendo cosas difíciles. Y Pedro les tiene que animar en el momento de dificultad y va a usar este tema de la elección también para animarles, para decirles que Dios está bajo control, que para el mundo son rechazados, para el mundo su propia familia los puede abandonar, son perseguidos por la autoridad tal vez, pero a pesar de eso, de todo lo mal que pueden pasar en el mundo, tranquilos, ustedes son elegidos. Y como elegidos de Dios, estaremos para siempre con Él. Y como elegidos de Dios, lo que tú estás pasando ahorita, la circunstancia difícil, si Él te eligió desde antes de la fundación del mundo, por supuesto que Él sabía lo que te pasó ayer o lo que te pasó hoy día en la mañana. Él sabe lo que te va a pasar mañana. A Él nada se le escapa de las manos, nada le toma por sorpresa. Porque Dios sabe todo. Y si Él permite muchas cosas, inclusive tus errores, hermanos, porque Él tiene un propósito en eso. Si Él ha permitido que sufras lo que estás sufriendo ahorita, las necesidades, las enfermedades, las tentaciones, las cosas que estás viviendo ahorita, hermano, porque tiene un propósito. Y al contrario, como dije al principio, en vez de usar motivo esto de desanimarme, usar como motivo de esto para rendirme al pecado, porque ya Dios no me eligió o me eligió, yo no sé. No, hermanos. Si tú eres creyente, Dios te eligió. Si tú crees en Cristo, Dios te eligió y sigue. Y el saber que nos eligió nos debe dar mucha paz, confianza de que Dios, a pesar de lo que estemos viviendo, Él está bajo control. Él sabe lo que va a pasar y todo, hermano, obra para bien. No se puede, hermanos, pero sí debemos creerlo. Solo hay que creerlo, enseñarlo y usarlo como una fuente de ánimo. Ese tema que sí es difícil,
Pero hermanos, el título de hoy día, vamos a comenzar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 a 10. Confía. ¿Estás sufriendo? Confía. ¿Estás con dudas? Confía. ¿Estás con miedo? Confía. Confía. ¿Sabes por qué? Porque si eres cristiano, eres un escogido, eres un elegido de Dios. Eres un elegido de Dios. Dios te escogió, Dios te eligió. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 10. Versículo 4. Vamos a orar otra vez para que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Señor Jesús, yo no quiero enseñar de mi conocimiento. No podría, Señor. De mí nada bueno saldría, Señor, si no fuera por tu Espíritu Santo. De mi corazón, de mi boca, Señor, no puedo entender esto, Señor, y menos este tema, Señor. Necesito de ti. Necesito que me agarres, que me uses, Señor, y que realmente, Señor, tú enseñes en esta noche. Sé tú, Señor, en mí, sé en tú, en las personas, dándoles estos mensajes, Señor, que no se entienden al 100%, pero lo creemos, queremos vivir de acuerdo a esa creencia, Señor. Anímanos en esta noche, Padre Santo. En tu nombre, Jesús, Señor, oramos. Amén. Versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En estos dos versículos está introduciendo el tema de la elección Pedro y va a basar y va a decir lo que somos nosotros basado en nuestra conexión con Jesucristo. Él va a decir, ustedes están con Él, ustedes están unidos con Él, ustedes tienen una relación con Él y por lo tanto, como Él es esto, ustedes también son esto. Y lo que primero que te dice Pedro es, vengan a Dios. Ustedes que son hijos de Dios, acérquense cada día más a Él. En Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente, que hallaremos misericordia. Nuestro principal llamado, hermanos, es acercarnos a Dios. Y cuando nos llama a acercarnos a Dios, nos llama a tener una relación constante y viva con nuestro Padre. A través de la oración, a través de la palabra, podemos tener esa comunión con Él. Y Dios nos llama a acercarnos a Él. Si tú te has alejado, hermano, si tú estás en un tiempo de dificultad y te has desanimado, has dejado de venir a la iglesia, la cuarentena te afectó tanto que ya no quieres buscar a Dios, te has enfriado. No sé, hermano, qué estás viviendo ahorita. No sé cuál es tu situación, ni física ni espiritual. Yo no sé en detalle de ti. Algunas cosas sabré. Dios sabe. Y sea lo que estás viviendo, hermano, acércate a Él. Cada día más te puedes acercar más a Él. Pedro nos está llamando a acercarnos a Él. En Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente para hallar gracia, que es el oportuno socorro. Él nos recibe. Es un Padre amoroso que está con los brazos abiertos para recibir a sus hijos. Como recibió al hijo pródigo, hermano, sucio, cochino, así te recibe también a ti. Por lo tanto, ¿qué esperas? Hoy es el día. Hoy es el día, hermano. Hoy es la noche. Ven a tu Padre Celestial. Y basado en esa relación, basado en esa comunión que tenemos con Él, Dios nos va a llamar algo. Y según ese algo que nos va a llamar que somos en Él, podemos vivir una vida confiada en Él. Entonces, dice que nos acerquemos ¿a quién? A la piedra viva. La piedra viva, vamos a hablar mucho de la piedra, se va a mencionar mucho y Pedro lo entiende porque le da Petros, la roca, ¿no? Pero acá Pedro va a usar algunas imágenes del Antiguo Testamento hablando de la piedra. Esa piedra del ángulo, esa piedra importante, la piedra principal. Hay una enseñanza en los Salmos, ¿no? Que cuando estaban construyendo el templo de Salomón,
todas las piedras eran iguales, construyeron, pero faltaba una piedra. Era la piedra diferente. Y como era diferente, lo botaron, lo desecharon, ¿no? Y cuando estaban construyendo faltaba esa piedra, la piedra del ángulo se le llama. Y esa piedra simboliza a Cristo. Era diferente, era especial. Y por lo tanto, lo desecharon. Pero es la piedra más importante y debe ser la base de nuestras vidas, Jesucristo. Y dice que está vivo. No está muerto. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ese fundamento que nos enseñaron, esa palabra de Dios que tenemos, nos habla de Jesucristo, nuestro Salvador, que está vivo y es el dador de la vida. En contraste a los hilos de madera, metal y piedra que no tienen vida. Ellos son hechos de piedra, son hechos de metal, las imágenes que a veces la gente pone su confianza, todo eso está muerto. No hablan. Si crees en esas imágenes, déjame decirte que la Biblia habla en contra de esas imágenes. Si respetas o veneras algún tipo de imagen, la Biblia habla claramente que son imágenes. Lee Éxodo, lee Isaías, Jeremías, que nos describen estas imágenes. Son hechas por hombres y que la gente lo busca como Dios hace tiempo y la gente lo sigue ahora con hombres cristianos. Esas imágenes no son de Dios, hermano. No se mueven, no hablan, no representan a Dios. Son cosas muertas, inertes. En cambio, Jesucristo, que murió, pero que resucitó de los muertos, Él está vivo y vive en nosotros, vive en su pueblo, vive en su iglesia, vive en ti. Tenemos una relación que estamos cerca a Él y Él nos da, como Él es vivo, Él también nos ha dado vida. Dice, desechada ciertamente por los hombres. Acá Pedro está dando referencia a estos hombres, después va a hablar de los edificadores. Se está refiriendo a las personas que negaron a Jesús, que rechazaron, que cuando vino le dieron la espalda a Dios. Para el gentil era locura, ¿no? Para el judío no servía. Todo el judío y gentil rechazaron a Jesús. El judío esperaba el rey, el gobernador, el salvador que venía a conquistar humanamente este mundo. Vino un siervo a morir. Le dieron la espalda el pueblo judío. Muchos gentiles también le dieron la espalda, hermanos. La gente en general le da la espalda a Jesús. No entienden, no comprenden que este es el único camino. Él es la verdad y la vida, que nos da acceso a Dios a través de su sangre, de su sacrificio. Pero la realidad es que mucha gente, empezando por los judíos, por los romanos, lo crucificaron y lo desecharon. Era diferente. No era ese rey que esperaban, gobernador, guerrero, que venía a matar a todo el mundo, no. Va a venir después a glorificar y a hacer juicio. Pero vino como un siervo y la gente lo desechó. En Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores. Los edificadores, repito, Pedro se está refiriendo acá, el que habla acá es Pedro también en Hechos 4, y se está refiriendo al pueblo judío, se está refiriendo a los líderes judíos que lo desecharon, que lo trataron como un criminal y lo llevaron a la cruz. Pero esa piedra reprobada, desechada, muerta como un criminal, es la piedra, la cabeza, el ángulo, la piedra más importante de la construcción. Entonces acá, hermano, vemos dos actitudes totalmente diferentes. La primera actitud es que algunos se acercan, acercarse. Pero te llama a ti, hijo de Dios, a ti, mujer de Dios que busca a Dios, a que te acerques cada día más a Dios. O te acercas o rechazas. No puedes estar en el medio. Hay gente que dice, no, yo quiero estar bien con Dios, pero a medias, ¿no? Quiero estar con mi Dios y cuando en cuando vengo a la iglesia, pero no quiero estar tan cerca de Dios, porque si no voy a tener que dejar de hacer mis cositas que me gustan, mis negocios, voy a tener que dejar de hacer mis planes, mis deseos. Yo todavía tengo planes, quiero hacer muchas cosas y siento que Dios me va a quitar y va a impedir que logre todo lo que tengo en mente, o todos mis deseos. Yo los domingos y me acerco a medias. No lo rechazo porque yo reconozco que Dios es Dios, pues, ¿no?
y cuando puedo busco. No, hermanos. O te acercas bien y buscas a Dios y lo amas a Dios, como dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, lo rechazas. Puede ser, dice Jesús, dice Dios en Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, si no te vomitaré de mi boca. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque al menos los que rechazan tienen la oportunidad de arrepentirse. En cambio, el que está en el medio piensa que está bien y no se da cuenta que está mal. Dice, acercarse. ¿Te acercas? ¿Buscas a Dios? ¿O rechazas? Te pregunto ahora, que parece una contradicción a lo que estamos hablando del tema de la elección. Porque hemos dicho que la elección, Dios nos elige, ¿no? ¿Cuál escoges tú? O te acercas a Dios, buscas a esa piedra viva que te da vida, te da salvación, o le das la espalda y lo rechazas y lo desechas como los judíos, como los romanos y como la mayoría del mundo que está en contra de Dios, que están cegados por el diablo. ¿Cuál escoges tú? Dice, para el mundo es desechada, no valió, no sirvió Jesucristo. Fue un loco, fue un buen profeta tal vez para muchos, pero nada más. No es el Salvador, no es Dios. Pero para Dios Padre es escogida y preciosa, porque fue su Hijo quien se entregó por nosotros. Esa piedra es el fundamento, es la cabeza de la iglesia. Entonces, para Dios es escogida. Escogida habla de que es algo selecto, de primera calidad, y preciosa, que es de mucho valor y honor. Es lo que es Jesús. Jesús, y debe ser también para ti eso. Escogido, precioso. Lo más importante de tu vida debe ser Jesús en nuestras vidas. Versículo 5. Ustedes también, por lo tanto, como Jesús es la piedra viva, escogida y preciosa por Dios, por lo tanto, ustedes como son cristianos, y cristianos, recuerden, es cristos pequeños, cristitos, que fue un insulto al principio, fue una burla cuando comenzó ese apelativo de cristianos, que significa gente que busca imitar a Jesús. Tenemos un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Entonces, ustedes también, como piedras vivas, como hijos de Dios, una nueva naturaleza divina, escogidos, preciosos delante de Dios por Jesucristo, que nos declara justos, que nos salvó, que nos santifica con su Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes que son piedras vivas, edifíquense como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables, espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A través de Jesús podemos buscar a Dios y ofrecer esos sacrificios. Podemos buscar crecer, ser edificados. La base es Jesucristo, es la piedra, nuestra base de nuestra vida, su palabra. Y en esa base, en esa palabra, nosotros debemos crecer porque somos su pueblo espiritual. No terrenal que esperaban los judíos, sino espiritual, y somos ese sacerdocio. Esa palabra sacerdocio habla de gente que sirve a Dios. Ya no es el sacerdocio del Antiguo Testamento que hacía sus sacrificios en el templo, no. Recuerda, Pedro usa muchas imágenes del Antiguo Testamento. Ahora nosotros, todos los cristianos, somos sus sacerdotes que estamos sirviendo y separados para Dios. Ya no hay tribu de Leví, ahora somos cristianos, sus sacerdotes. Entonces, ser edificados, sean edificados. Acá no es una orden, sino es una afirmación. Acá Pedro otra vez está afirmando algo. Está diciendo, ustedes son edificados. Y la idea de este versículo es que Dios es quien realiza esta construcción, porque somos su casa espiritual, somos templo de Dios y somos su sacerdocio santo. Somos personas que estamos dedicados al servicio exclusivo de Dios. Dios nos edifica, Dios hace la buena obra, Él nos avanza en esta buena obra y cumplirá sus propósitos, y nosotros en respuesta debemos ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables para Dios. Ofrecer sacrificios espirituales a Dios.
Ya no necesitamos, no digas, Oscar, o sea, tengo que ir, matar mi perrito, matar mi gatito, matar mi palomita, como los israelitas, ¿no? Como dejarme el bigote, así, pues, vestirme como el israelita y ir al partido de la selección. No, hermano, no. Eso no es lo que la Biblia nos dice. Cuando habla de sacrificios espirituales a Dios, ya no necesitamos ofrecer sacrificios para quitar la culpa y el pecado, porque todo el sacrificio completo lo hizo Jesús en la cruz. Ya no necesitamos ese tipo de sacrificios, sino ofrecemos sacrificios de gratitud a Dios, de forma agradecida a Dios por todo lo que Él nos ha edificado, nos ha construido, nos ha puesto la base de Jesucristo. En agradecimiento ofrecemos alabanza, servicio, damos lo que tenemos para Dios. A veces nos duele, un sacrificio es algo que a veces no te gusta o te cuesta, pero lo haces de agradecimiento a Dios. Pero estos sacrificios, hermanos, son aceptables a Dios, no en tus obras, porque tus obras, en tu fuerza, en tu carne, son trapos de inmundicia. Pero a través de Jesucristo pueden llegar estos sacrificios como olor grato, ¿no? O si no, serían trapos de inmundicia. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó un testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Caín ofreció esos sacrificios. Y en Hebreos 13:15 nos llama el autor de Hebreos a ofrecer siempre a Dios sacrificios de alabanza. O sea, cantemos. Lo que hemos hecho al principio, canta de todo corazón, es un sacrificio que le gusta a Dios. Y eso agrada a Dios. Y también el hacer el bien y la ayuda mutua. El dedicar nuestro tiempo a otros. El sacrificar nuestro dinero tal vez para ayudar a los demás. Eso dice, agrada a Dios. Buscamos un cristianismo práctico, hermanos. Que los temas doctrinales que podemos aprender y estudiar se vean reflejados en la práctica. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Acá va a comenzar a citar varios temas y versículos del Antiguo Testamento. Acá, por ejemplo, en el 6 está citando Isaías 28:16, cuando habla de la principal piedra del ángulo. Ya hemos explicado un poco eso, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poco. Si tú crees en esta piedra, si tú crees, simplemente no serás avergonzado, ¿no? En Efesios 2:20 nos habla de que somos edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, ¿no? La palabra de Dios, y esta principal piedra es Jesucristo. Y el que creyera en él no será avergonzado. Si tú pones tu confianza en Dios, en este mundo puedes pasar insultos, calumnias como lo que estaban pasando estos hermanos. Puedes tener vergüenza de muchas cosas, puedes sufrir, pero realmente no serás avergonzado porque Dios no nos va a defraudar y Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Versículo 7. Para el mundo es desechada, pero para ustedes que creen, ustedes que han puesto su confianza en Dios, Él es precioso. Los edificadores, se refiere a las autoridades judías principalmente, la desecharon, pero ustedes que creen, es la principal piedra de la salvación, Jesucristo que nos da salvación. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. O sea, para nosotros hemos creído, somos escogidos, Dios ha puesto la fe en nosotros, nos ha salvado, es precioso. Pero para el mundo dice que es piedra de tropiezo porque es locura, es perdición, porque no entienden, no tienen los ojos espirituales abiertos y han sido desobedientes. Y cuando dice siendo desobedientes es que la gente toma sus decisiones. Sus decisiones de rechazar a Jesús, de burlarse de Cristo, de negar a Jesús, de darle la espalda a Dios, por más que se le predique, por más que se le hable, por más que le llegue el mensaje, la gente deliberadamente, inclusive cristianos que estuvieron un tiempo en la iglesia, ahora dan la espalda a Cristo.
Son desobedientes por propia voluntad. Ellos deciden, han decidido y por lo tanto serán juzgados bajo esas decisiones reales. Los seres humanos no son robots que dicen todo el día, Dios te amo, Dios te amo. No. Tú tienes la decisión de elegir. Tú tienes la libre elección. Tú puedes elegir aceptar, acercarme, como hemos visto al principio, o rechazar. Esta gente, siendo desobedientes por voluntad propia, son actos reales, decisiones reales, que tienen consecuencias reales. Pero también dice que fueron destinados. ¿Cómo es esto, Oscar? Vamos a entrar un poco al tema de la elección, ¿no? La pregunta es, ¿Dios nos elige o nosotros elegimos? A ver, Oscar, aclárame cómo es esto. Son desobedientes, rechazan. Otro lado están los que buscan y aceptan y para los cuales Dios es precioso y entienden el mensaje. Hemos entendido el mensaje, tú y yo, los elegidos de Dios. ¿Dios nos elige o nosotros elegimos? ¿Cómo es eso? No entiendo, Oscar, de verdad. ¿Cómo es este tema? A ver. Alguien me explicó, como le digo, no vamos a entender el tema, hermanos, y yo no trato de aclarar todas las dudas porque no soy Dios, hermanos. Pero son dos caras de una moneda, hermanos. Son dos verdades. Él nos eligió y nosotros elegimos. Él nos elige y nosotros también elegimos. Son dos caras de la misma moneda. Están ahí, parecen contrarias, parecen que no son, que están en, ¿cómo se llama? La soberanía de Dios y la decisión del hombre, la responsabilidad del hombre, parece que están en contra, parece que no se pueden llevar juntas. Parecen, pero no, hermanos, son dos caras, como ven en la foto, de una misma moneda. Entonces, llega la pregunta y no. Entonces, Oscar, ¿cómo sé si yo soy un elegido o no? Si tú eres creyente, hermano, y tú has creído y has entregado tu vida a Cristo, yo te digo, eres un elegido. Y vive en fe y cree en eso y no hagas muchas bolas o dudas y no te des muchas vueltas a tu cabeza porque no vas a entender, de verdad. Cree en esta palabra. Cree en lo que dice. No hay contradicción, solo que hay falta de entendimiento porque somos una mente limitada, como hemos visto al principio de la clase de hoy día. Pues no te hagas realmente mucha pelea de gatos en tu cabeza y cómo es posible, entonces mejor esto, entonces peco y no peco y sigo pecando y mi vida cómo va a ser. No, te digo, no hagas eso. Simplemente siéntete privilegiado de ser un elegido de Dios. Tampoco te preguntes, entonces mejor no predico, pues si la gente ya sabe, Dios sabe quién es un elegido, ¿para qué predico? Pero Dios te puede usar para predicar a sus elegidos, justamente, hermanos. Podemos ser herramientas de Dios. Dios no quiso usar ángeles para llevar su evangelio. Dios quiere usar personas como tú y yo para que su evangelio llegue. Y ahora, de repente estás en otro lado. De repente tú eres una persona no creyente. Eres alguien que ha rechazado a Cristo muchas veces, pero estás acá escuchando el mensaje. Y me dices, Oscar, ¿cómo sé si Dios me ha elegido a mí? Yo aún no soy cristiano, no he entregado mi vida a Cristo. Hermano, Dios te llama. Hay otra parte de la Biblia que dice, los que creen son salvos. No se contradice. Tú crees, está en la invitación, ahí está el llamado. Tú solo ven a Cristo. Él murió por ti, Él entregó su sacrificio, Él se sacrificó por ti. Tú solo tienes que creer, arrepentirte de corazón y venir a Él. Y serás salvo por fe, por gracia, no es por obras, hermanos. Ven. No pierdas tiempo, solo ven. Entonces no te preguntes mucho esto, tú simplemente ven. Pero para entender un poquito más, alguien dio esta explicación y la voy a repetir. Es como que tú estás en una puerta que está abierta y dice ahí, ¿no? Vida eterna, entrada libre. Puede entrar el que si tú deseas. Esa puerta lo abrió Jesucristo a través de su muerte y sacrificio en la cruz. Está ahí. Es un regalo, es una invitación para todos. Entra, hermano. Entra, amigo. Simplemente entra. Ahí está hecha la invitación. Entonces tú un momento dijiste, escuchaste el evangelio, te predicó alguien te dio el evangelio, entendiste que necesitabas arrepentimiento, entendiste que necesitabas salvación. Entonces entraste. Y si aún no lo has hecho, te digo, entra a la puerta, hermano. Entra a la puerta, ahí está, entra, simplemente entra. Entonces, tú entras por la puerta y entras y eres salvo. Y por otro lado está
la vida eterna. Y en la misma puerta, es la misma puerta de la entrada y la misma puerta de salida. Y dice, felicitaciones, tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo. O sea, antes no sabías, entraste y ya, y eres un elegido. Y simplemente debemos creer en esa doctrina, en esa verdad. Eres un elegido, por lo tanto, vive como un elegido. La elección, hay pastores que evitan enseñarlo porque creen que la gente se va a confundir o lo va a usar como un motivo para pecar, cuando no es así. La palabra de Dios, sin mancha, como vimos la semana pasada, la palabra de Dios que nos ayuda a crecer en salvación, se debe enseñar completa. Y esto es un tema, no es fácil, hermanos, como dije al principio, pero que nos motiva a buscar más de Dios en vez de que nos desanime. Y ahora Pedro va a hablar un poco más de sus elegidos, tú y yo. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te elige y te da muchos títulos de lo que tú eres en Jesús, y por esos títulos eres llamado a hacer algo. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado la misericordia, pero ahora ya han alcanzado misericordia. Dice, ustedes, tú, escúchame hermano, hermana, escúchame, eres esto. Y si alguna vez has tenido baja autoestima, te has sentido poca cosa, te has sentido que nadie te quiere, te has sentido que no sirves para este mundo, te has sentido que no eres apreciable, que nadie te quiere, que nadie te ama, te has sentido abandonada por tu familia, rechazada por tus seres queridos, muchos te han dado la espalda y justamente por seguir a Jesús. Y te digo esto, hermano, hermana, escucha este mensaje. No eres eso. Por Cristo, por la piedra viva que nos da esa su naturaleza de vivo, somos un linaje escogido. Mira lo que somos, hermanos. Somos su real sacerdocio. Qué privilegio, hermanos. Solo saber estas cosas de lo que somos en Cristo nos debe dar un gran ánimo. Somos su nación santa. Somos su pueblo adquirido por Dios. Él ha adquirido, nos ha rescatado. Títulos de los cristianos acá. Están y recuerda, Pedro usa imágenes o frases o versículos del Antiguo Testamento. En Éxodo 19:6 habla del real sacerdocio, habla de la nación santa, del pueblo de Israel. Estos temas habla de la redención, de la servidumbre de Egipto, cómo Dios los salvó, los liberó de ser esclavos en Egipto, los salvó y los liberó de Egipto. En Isaías 43, 20, 21, lo que cita Pedro, habla del linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y acá habla, los dos temas son parecidos. Primero fue en Egipto y después fue la salvación cuando fueron esclavos de Babilonia. Redención del exilio de Babilonia. Entonces, hermanos, título de los cristianos, nuestra identidad como pueblo de Dios. Estos títulos, hermanos, como te digo, deben ser una motivación diaria de lo que somos en Cristo. No es para creernos y sentirnos mejor que los mundanos. Yo he hablado mucho de eso, ¿no? Nosotros la humildad debemos entenderlo, pero sí el ánimo y lo privilegiado de cómo nos ve Dios ahora a través de Cristo. Somos linaje escogido, miembros de una raza que tenemos un Padre en común, que es nuestro Dios. Tenemos un linaje espiritual de una misma raza. Somos un real sacerdocio, sacerdotes que sirven al Rey. Estamos dispuestos para servir a nuestro Rey, a nuestro Padre real. Viene de la realeza. No somos sacerdotes de cualquier ídolo, de cualquier falsedad, de cualquier mentira. No, hermanos, somos un real sacerdocio de nuestro Rey, del Rey del universo, hermanos. Somos una nación santa, somos su pueblo separado para Dios. Ya no somos ni peruanos, ni americanos, ni chilenos, no, todas esas divisiones de raza, de sexo, no, todos somos delante de Dios igual, hermanos. Somos un pueblo de Dios y pueblo adquirido por Dios, que habla que le pertenecemos. Somos su pertenencia privilegiada y especial de Dios. Y como pueblo de Dios, Dios nos da una misión.
Nuestra misión como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, el real sacerdocio, dice que nuestra misión que Dios ha puesto acá es que anunciemos las virtudes, todo lo bondadoso, hermoso, todo lo que ha hecho Dios por ti. Dice que debemos anunciarlo, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos escogió, Él nos salvó, Él nos llamó de la realidad de tinieblas en que vivíamos antes. Ahora vivimos en una luz admirable y por lo tanto toda esa salvación grande que Dios ha hecho por nosotros, toda esa elección que Dios ha hecho por nosotros, debemos como fruto, como misión, es que debemos anunciarlo. Un recordatorio. Ahora Pedro nos va a dar un recordatorio para que no nos creamos los más, no digamos soy raza sacerdocio, soy linaje escogido, soy lo máximo, yo siempre he sabido que yo era especial y por eso Dios me quería, y los mundanos, esos mundanos nos sirven, son unos pecadores que se ven en el infierno. No, hermanos, esa no es la actitud. Al contrario, hermanos, nos hemos sentido privilegiados. Pero ahora en el versículo 10, Pedro nos va a dar un recordatorio para que mantengamos la humildad, hermanos. Un recordatorio. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, o sea, no es que porque fueron especiales, porque eran gente muy chévere y tenían muchas habilidades y cualidades y que por eso te escogió Dios. No, no eran pueblo, pero ahora son pueblo. ¿Por qué? Porque han alcanzado por misericordia. Acá está citando Oseas 1:9-10. Hemos alcanzado misericordia, hermanos. Hemos alcanzado perdón. Porque Dios escogió lo vano y lo vil y lo menospreciado. Somos sus elegidos, somos sus escogidos, pero nos ha escogido con un propósito, hermanos, para anunciar el mensaje de Dios. Entonces, para acabar, hermanos, vamos a aplicar la elección rápidamente. ¿Cómo lo podemos aplicar a estos temas? No vamos a leer todos los versículos por el tiempo, hermanos. Ahí están los versículos, salen en el PPT, hermanos. Apúntenlo. Primero, nos da una razón para alabar y dar gracias a Dios. Pensar que nos eligió simplemente como respuesta de nuestro corazón: Señor, gracias por elegirme. Yo no lo merezco. Yo no merezco, Señor, que tú me hayas salvado. Yo no merezco que hayas muerto por mí. Pero gracias por elegirme, Señor. Antes de que yo exista, antes de que esté en la barriga de mi mamá, tú me elegiste. Y gracias, gracias, gracias. Te alabo más de todo corazón. 2, nos motiva la humildad. Porque no es algo que nosotros hayamos hecho. No es que seamos especiales. Como le dijo Israel, ustedes eran el pueblo menor de todo el mundo, pero yo los escogí. Igual nos escogió a nosotros, a su iglesia, a su pueblo. Nos debe dar mucha humildad, que no depende de nosotros, no depende de nuestras obras. Nos da consuelo. En Romanos 8:28 dice que todo lo que obra para bien para nosotros que somos sus elegidos, somos sus escogidos, porque tiene un propósito Dios. Y esto debe ser especial, y justamente creo que era la intención de Pedro. Y la intención que Dios tiene para ti también, que te dé consuelo, hermano. Nada se le escapa de las manos de Dios. Dios está en control de todo. Sea lo difícil que estés pasando, recuerda, eres un elegido. Y recuerda que Dios ya sabía. Y recuerda que sabía lo que pasó ayer, sabía lo que va a pasar mañana, sabe lo que va a pasar mañana y sabe lo que está pasando ahora, hermanos. Por lo tanto, Él está en control. Descansemos en Dios. Pasemos lo que estemos pasando, aprendemos a descansar en Dios. Y esto nos debe dar una gran motivación a la santidad. No a pecar, hermanos. No a pecar, al contrario. En agradecimiento, gratitud, a cumplir la misión de anunciar y cumplir el deseo de Dios de cada día ser más santo, porque Él nos escogió, nos eligió no para vivir en el pecado, hermanos. Él nos escogió para ser su pueblo escogido, separado para Él, para su uso exclusivo, hermanos. Y eso debe ser una gran motivación, no pecar. Al contrario, hermanos, al contrario. El tema de elección debe ser una razón para buscar más a Dios. Y, al contrario de las que la gente piensa, nos debe motivar a compartir el Evangelio. Porque cuando tú prediques, muchos te van a rechazar, muchos van a decir, te van a la espalda, pero tú sigue predicando, hermano. La palabra de Dios no vuelve vacía. Tú sigue predicando, sigue, no te rindas. Porque alguno escuchará, alguno será un escogido y escuchará el mensaje y Dios te utilizará. Porque Dios te quiere usar para que anuncies las virtudes de aquel que te salvó, que te llevó de las tinieblas a su luz.
Espero que este mensaje, hermano, te motive. No te confunda, no te desanime. Al contrario, hermanos, somos sus elegidos. Agradezcamos a Dios, vivamos humildemente, anunciando en santidad y llevando su mensaje. Vamos a orar. Señor mío, gracias por un miércoles más que tenemos contigo, Señor. Podemos leer tu palabra, podemos escuchar tu voz, podemos escuchar tu mensaje, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo y queremos seguirte, queremos servirte, Señor, y queremos cumplir tus propósitos en nuestras vidas, Señor mío. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por elegirnos sin merecerlo. Queremos que nos motive, Señor, día a día a vivir más santo y con ese tema de la elección, Señor, a servirte más, a saber que al ser un pueblo escogido, un real sacerdocio, vivir de acuerdo a esos títulos, vivir de acuerdo a nuestra identidad que somos en ti, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos y motívanos a cada día a ser más santos. En tu nombre de Jesús, amén. Hermanos, acabamos un miércoles más. Los esperamos el domingo. Hay espacio, hermanos. Vengan, los esperamos. Efesios es una carta muy hermosa que también hemos hablado de la elección. Habla de las riquezas que tenemos en Cristo. Dios está usando mucho a Víctor en este libro. No te lo pierdas. Ven el domingo o conéctate en el caso de que no puedas. Después de que hagas todo el esfuerzo, aún no puedes venir, conéctate, hermano, hermana, conéctate a la transmisión. Nos vemos. Dios los bendiga. Chao.